Hablábamos de política, hablamos de la campaña en la Argentina, hablamos claramente del corrimiento. La centralidad de la discusión política ha tenido un viraje hacia la derecha, es innegable, y en el marco de la oferta electoral esto se nota de manera palmaria. Bueno, ya vamos a conocer los resultados del escrutinio definitivo que terminan ratificando algo que por supuesto ya lo habíamos visto en las elecciones primarias, como el 60% del electorado eligió por candidatos que se ubican en la centro derecha o derecha del espectro político. Pero nos preguntamos si es un fenómeno que se está dando en Argentina o si tiene su correlación en el mundo y en otros países de América Latina, que uno intuye o puede ya anticipar que la respuesta es sí. Claramente, claramente. Vamos a saludarlo para hablar de esto justamente a un especialista. Ariel Goldstein es sociólogo, es investigador del CONICET y ha publicado La Reconquista Autoritaria, un libro que habla sobre los sobre los gobiernos de derecha en América Latina. Y no debe ser un libro flaco porque tenemos lamentablemente mucha trayectoria en gobiernos de extrema derecha en nuestro país. Ariel, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto nuestro. Empecemos por el principio, por lo que tenemos más cerca. ¿Cómo estás viendo la oferta electoral en Argentina? Recién Marina decía, de los 3 candidatos más votados, el 60% son de derecha. Bueno, podemos sumar algunos votos también de masa que vayan a ese nivel también. Pero ¿cómo estás viendo esta situación, esta coyuntura en Argentina? Bueno, coincido un poco con el análisis que ustedes hacen, digamos, también el hecho de que Patricia Bullrich haya ganado en la interna de Juntos por el Cambio, frente a la fórmula más moderada de Rodríguez Larreta, marca, ¿no? De alguna manera que hay una parte muy importante del electorado que está viendo que quiere un cambio en la Argentina, pero un cambio que va en una dirección confrontativa, ¿no? Una forma de recomponer la sociedad de un modo con una cierta dosis de castigo hacia un sector de la sociedad que es percibido como el culpable, ¿no? Y en ese sentido la virtud, si se quiere, digamos, de Milei ha sido como el hartazgo que siente la gente, el enojo, la bronca, lo ha, digamos, capturado y llevado hacia la idea de que es el Estado el culpable de todos los males sociales, ¿no? De todo nuestro presente. El Estado tiene la culpa de todos los fracasos de la sociedad y los políticos, ¿no? Esa ha sido como la capacidad política de él de... Bueno, y Patricia Bullrich, que es la vencedora de la interna de Juntos por el Cambio, presentó un discurso parecido, pero ahí hay un problema, que es cuando la derecha llamada mainstream, la derecha dominante, se mimetiza con la extrema derecha, ¿no? Porque ahí, digamos, eso termina fortaleciendo justamente las posiciones y el crecimiento de la extrema derecha. No pasó solo acá, ha pasado en Brasil, donde hoy la derecha es el bolsonarismo, y ha pasado en Chile, donde la derecha ya no es Piñera, sino que es José Antonio Cast. Bueno, algo ya anticipaste, esto de responsabilizar al Estado y a la clase política como responsable de todos nuestros males, pero yo te pediría una caracterización de esta nueva derecha, porque no es un fenómeno nuevo. De hecho, tu libro se llama La Reconquista Autoritaria. Pero si tuviésemos que poner algunos elementos que definan a estas expresiones, ¿cuáles crees o cuáles decís que son? Bueno, por un lado, en muchos países hay una cuestión que tiene que ver con el autoritarismo, ¿no? Una alianza con viejos personajes que han pertenecido a las dictaduras. Bolsonaro reivindica la dictadura brasileña. Acá está Victoria Villarroel, que es la candidata a vicepresidenta, vinculada a los represores de la última dictadura. José Antonio Cast en Chile dijo que Pinochet votaría por él si estuviera vivo, y se conecta con un 36% de los chilenos que reivindican la dictadura de Pinochet. O sea, por un lado está esa cuestión del autoritarismo. Por otro lado hay una cuestión de usos del patriotismo, ¿no? De hacer grande nuevamente al país, como decía Donald Trump, ¿no? Hacer Estados Unidos grande. Bueno, esa cuestión también de la bandera y el patriotismo. Y por otro lado está el ataque a los grupos de las minorías sexuales, de los grupos LGTB, y siempre la cuestión del enemigo. La cuestión del enemigo cumple un papel fundamental. Sin enemigo no hay venganza ni castigo. Bueno, digamos, estas frustraciones, ¿no?, son canalizadas hacia un deseo de castigo hacia un otro que hay que exterminar o hay que castigar.
Y por supuesto, ese discurso es muy peligroso para la convivencia democrática. La convivencia democrática se basa en reconocer al otro como un adversario legítimo, ¿no? Otro exponente de esta derecha radical es Nayib Bukele, que lo está mostrando ahí en el video. Bueno, ahí es la guerra contra el terrorismo, ¿no? Y en esa guerra contra el terrorismo, contra las maras, vale todo, ¿no? Vale meter preso a cualquier persona, independientemente de si cometió un crimen o no, violación de derechos humanos. Digo, estamos cayendo, por problemas sociales muy fuertes que tenemos en la sociedad latinoamericana, estamos cayendo en la tentación de un autoritarismo que puede ser muy peligroso para la estabilidad democrática. Además, digamos, por contraposición, mientras te escucho estoy pensando en López Obrador, que lo señaló a Milei casi como un representante del nazismo. Bueno, Gustavo Petro fue más contundente todavía, dijo esta ideología es nazi. Pero viendo la contracara de todo esto, a la vez está hablando de un fracaso de la izquierda a nivel mundial, del comunismo. Bueno, vemos lo que pasa en China, ya un país capitalista. Pero digo, fundamentalmente de la izquierda latinoamericana también vemos en esto necesariamente, ¿no? Bueno, la izquierda latinoamericana está en un momento difícil porque por un lado está en muchos países en el gobierno, digamos, hay pocos periodos en la historia de la región donde tantos países son gobernados por un gobierno centroizquierda, pero no tienen ninguna capacidad de transformación, son meros administradores de la crisis, no logran movilizar a las mayorías para implementar los cambios que quieren, no logran poner en crisis, digamos, en jaque a los sectores que concentran el mayor poder, las desigualdades persisten y eso se hizo muy evidente después de la pandemia, ¿no? En los distintos países latinoamericanos. Claro, lo revolucionario ahora lo entraña no la izquierda, la revolución es de la derecha, porque la que propone el cambio es la derecha, claramente. Sí, exactamente. Hay un libro que justamente habla de cómo la rebeldía se volvió de derecha, pero eso también es porque la izquierda perdió ese potencial, esa capacidad transformadora de cuestionar las desigualdades realmente, ¿no? Y tengo la impresión de que después de la pandemia las sociedades latinoamericanas emergen después en la post-pandemia con una ideología conservadora, muy individualista, este individualismo radical, ¿no? De preocuparse solo por sí mismo. La idea de comunidad desaparece, la idea de la solidaridad desaparece y es reemplazada por esta idea de la libertad transgresora, libertad como libertad para aplastar al otro, no me importa lo que le pasa al otro, digamos, ¿no? Solo salvarse uno mismo, un individualismo radical transgresor, que ya lo vimos en la pandemia cuando la gente, digamos, violaba las restricciones sanitarias. Ahí empieza a crecer Milei, por ejemplo, en la Argentina, con los youtubers que defendían romper las reglas de la cuarentena. Entonces, estamos frente a este fenómeno, ¿no? De cómo emergen las sociedades latinoamericanas después de la pandemia. ¿Y qué es el progresismo? Porque el otro día entrevistábamos a un analista político que nos decía, muchos jóvenes ven en Milei el progresismo, porque para muchos chicos Milei es la oportunidad de estudiar, por ejemplo, en cualquier universidad, sea pública o sea privada, con un sistema de vouchers, es, por ejemplo, poder salir en el contexto de una pandemia cuando el Estado te oprime y te dice... Te estoy citando lo que nos decía este analista, cuando el Estado y la cuarentena y las medidas sanitarias nos dicen que nos tenemos que quedar encerrados. Digo, ¿lo ven como un líder progresista según la visión de este analista? ¿Qué es el progresismo? ¿Qué lugar está ocupando en este escenario? ¿Y quién lo representa? Bueno, históricamente el progresismo tuvo una preocupación por la igualdad, ¿no? Por revertir las grandes desigualdades de este capitalismo, de alguna manera uno puede pensar cada vez más salvaje. Digamos, dentro del capitalismo la sociedad argentina cada vez es más desigual, cada vez hay más pobreza, estamos dentro del sistema capitalista, ¿no? Una sociedad como la Argentina, que en los años 70 tenía una desocupación muy baja y una integración fuerte, hoy, dentro de ese sistema capitalista, hemos visto deteriorada muy fuertemente nuestra posición, ¿no? Con el peso que tienen organismos internacionales como el Fondo Monetario, ¿no? Bueno, el progresismo debería cuestionar esas desigualdades. Como no está logrando cumplir con sus promesas, no cumple con sus promesas, y en eso la pandemia ha tenido mucho que ver, planteando muy serias dificultades para la administración del Estado. Bueno, emergen estas propuestas donde, por ejemplo, el candidato a presidente Milei dice que la justicia social es una aberración, ¿no?
O sea, es la negación justamente de estos valores de igualdad. Es la idea de que un individualismo radical, donde, como dice Milei, digamos, si no podés trabajar tenés derecho a morir de hambre, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces, bueno, lo que se está planteando es una especie de vuelta al todos contra todos, ¿no? Que es lo que planteaba Thomas Hobbes, ¿no? Tiene que haber un Estado, uno de los contractualistas, tiene que haber un Estado para que no nos matemos entre todos, ¿no? Para un Estado que es representante de la voluntad del pueblo, ¿no? Pero ante esta propuesta de la extrema derecha de que desaparezca el Estado, por supuesto podemos volver tranquilamente a la ley de la selva, ¿no? A un Estado primitivo donde cada individuo lo único que le preocupa es su salvación individual, y eso es muy problemático para la vida en sociedad. Claro. El hombre lobo del hombre. Homo lupulus sum. Preguntarte sobre esto que la verdad no sé si es importante, pero a uno le llama la atención. Cierto marco teórico chiquitito, no quiero ser peyorativo en ningún sentido, pero que se ve en aquellos que echan mano a la historia para justificar un voto. La voy a contar más simple. El otro día veía una publicación de pibes que lo siguen a Milei, con todo el derecho del mundo, es indiscutible eso, pero que se llamaba La Julio Argentino, por Roca, obviamente. Y uno, por haber leído un poquito, sabes que Roca fue el tipo que, no sé, creó el servicio militar obligatorio, que es más presencia que el Estado que eso, creó escuelas, hizo que el Estado generara un desarrollo. Sabemos lo discutido que es esto, pero digo, pobló, llevó gente, familias, la llevó a un lugar, generó. Y vos decís, estos pibes están, bueno, pasa con lo de Alberdi, que reivindican a Alberdi desde un lugar que no es tal cosa, a Roca desde un lugar que no es tal cosa. Digo, a San Martín desde un lugar que no es tal cosa. Ahí está, y sobran los ejemplos. Digo, hay un marco teórico chiquito que se manipula la idea de un lado o del otro. Me parece que antes vos tenías la idea de ser peronista y más o menos iba por ahí de favorecer a las clases menos favorecidas históricamente por la historia. Si sos radical buscabas otra cosa, un ideal ético, moral, de construcción. Instituciones. Ahora como que eso, viste, hace un poco de agua. Es una percepción muy personal, pero la quería compartir con vos. Sí, quería destacar esto que me parece importante también. Toda esta idea de que Milei representa la libertad esconde un proyecto autoritario, ¿no? Porque en verdad, digamos, lo que queda claro a partir de los distintos estudios que se hicieron sobre el espacio de Milei es que la persona que tiene más poder dentro de ese espacio, por las alianzas, por los equipos que ha podido construir, es Victoria Villarroel, ¿no? Victoria Villarroel, que se define como nacionalista, conservadora. La familia Pando, de Cecilia Pando y su marido, dijeron que cuando la conocieron, nunca por primera vez se sintieron a la izquierda de alguien, ¿no? Sí, que organizaba visitas a Jorge Rafael Videla, según se dice. Digo, detrás de esa máscara, ¿no?, del liberalismo, de un proyecto liberal y las libertades, lo que hay es un proyecto autoritario que es una alianza entre neoliberales técnicos del SEMA, de la Universidad del SEMA, de donde vienen la mayoría de los cuadros de Milei, y militares de la dictadura, ¿no? Digamos, represores de la dictadura. Una alianza muy parecida en ese sentido a lo que fue la dictadura del 76. Por supuesto, se va a tener que desarrollar en un marco democrático. Pero digo, no confundamos eso con la palabra libertad, porque por supuesto esa es su carta de presentación. Pero si uno rasca e investiga mejor qué es lo que hay detrás, ve grupos ultracatólicos, ¿no?, aliados al partido Vox de España y otras cosas que no son tan liberales como ellos dicen. Es importante tener presente desde mi punto de vista esa cuestión. Bien. Ariel, ha sido un placer. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias, muy amable.